sí, llegó el momento. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Provecho. Recuerdo que los que vienen ingresando todavía están a tiempo de ir por su tacita de café. Para eso les tenemos mesita, para que puedan disfrutar durante esta tarde. Saludos, muy emocionante ver rostros que hace tiempo no nos reencontrábamos y también rostros nuevos también. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta tarde tan importante. Por respeto a ustedes en la puntualidad, vamos a iniciar de acuerdo a lo establecido. Como es conocido, se irán sumando algunas personas que vienen en carretera, pero sin más preámbulo, queremos darles la bienvenida de verdad a este Congreso Especial del 2026, justo en la fecha en que es el Día Nacional de la Empresa Privada, ya establecido por ley por segundo año consecutivo, así que es una forma de conmemorar y de reunirnos todos que hacemos grande a Costa Rica. Saludar en especial, por supuesto, al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Invitados especiales, autoridades nacionales, líderes empresariales, representantes de nuestras cámaras empresariales, de empresas, organizaciones que están sumados y sacaron espacio este lunes para compartir con nosotros, empresas, amigas y amigos. Su presencia reafirma sin duda alguna el compromiso del sector empresarial con el desarrollo sostenible, la inversión y el bienestar de Costa Rica. Y sin duda alguna para este 2026 pusimos la mira en dos pilares en los cuales coincidimos todos en que forman parte de ese desarrollo social y económico que sea sostenible. Estamos hablando de la educación y también de la salud. Antes de continuar, por supuesto, darle el agradecimiento a nuestros socios estratégicos. Estamos hablando de nuestro socio estratégico Titanium Group Podoca, también al socio estratégico Platino, Deloitte, a nuestros socios estratégicos categoría Oro, DOL, también Segafredo Zanetti, que está con nosotros, también socios estratégicos Plata, Aeris Costa Rica, también ULatina, Unire, Guanacaste Airport con Coriport. Gracias a todos ustedes de verdad por hacer grande y apoyar este tipo de iniciativas que solo así logramos consensuarnos y reunirnos y sacar espacio en estas agendas porque pasan trabajando haciendo grande al país. Antes de continuar, también tenemos un mensaje de DOL que es Alimentos Sostenibles para un Mundo Sostenible. En DOL, nuestra pasión por las frutas frescas va más allá de producir alimentos. Desde hace más de un siglo, llevamos sabor, salud y bienestar a millones de familias alrededor del mundo, construyendo un legado de calidad, innovación y compromiso. Con operaciones en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Ecuador, y presencia en más de 23 países, DOL lidera la producción, comercialización y distribución de frutas frescas. Generamos más de 100,000 empleos directos e indirectos. Fortaleciendo una cadena de suministro responsable, trabajamos con productores aliados en Colombia, México y Perú. Y nuestros equipos comerciales en Norteamérica y Europa aseguran que cada fruta llegue con calidad y frescura a los hogares del mundo. Impulsamos la innovación en cada etapa, desde el campo hasta el consumidor. Utilizamos drones, sensores de humedad y sistemas de trazabilidad. Apostamos por tecnología de precisión, alianzas responsables y soluciones logísticas que garantizan inocuidad, calidad y sostenibilidad. En DOL, producir frutas también es cuidar de las personas y del planeta. Bajo nuestra estrategia de sostenibilidad, The DOL Way, promovemos eficiencia energética, energías limpias y buenas prácticas agrícolas que protegen la tierra, el agua y la biodiversidad. A través de nuestra marca embajadora DALE, impulsamos programas sociales en salud, educación, desarrollo comunitario y educación ambiental, generando bienestar para miles de personas cada año. Seguimos transformando la manera en que el mundo disfruta de las frutas frescas. Con visión global y compromiso local, lideramos el camino hacia un futuro más saludable, sostenible y próspero para todos. DOL Frutas Frescas, alimentos sostenibles para un mundo sostenible. Cultivamos más que frutas, cultivamos futuro.
Y es momento de dar apertura a este Congreso Especial 2026, donde nos enfocamos en la educación y la salud como los desafíos para tener esta generación de entornos sostenibles para la inversión, que es muy importante. Por eso vamos a tener la participación de un tema bastante importante, tal vez si los compañeros me apoyan acá. Vamos con nuestra presentación de nuestro invitado especial que nos hace este opening. Estamos hablando del señor Rafael Sayagué, socio director de Deloitte Centroamérica, Panamá y República Dominicana, quien nos va a brindar el tema de las megatendencias que están en este punto importante, áreas prioritarias para las empresas y oportunidades y consideraciones sobre el futuro. Algo bastante relevante cuando tomamos en consideración que estamos iniciando un año de desafíos. Así que un aplauso para don Rafael Sayagué, por favor. Para mí es un grandísimo honor tener la oportunidad de poder compartir con ustedes hoy una perspectiva sobre cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades, cuáles son las megatendencias, a qué nos vamos a enfrentar o qué podemos esperar en este año 2026. Que muy probablemente puede ser uno de los años más trascendentales que hemos tenido en la historia de nuestro país y en general a nivel internacional. Entonces, cuando estaba trabajando en esta presentación y estaba discutiendo con distintas personas que me ayudaron, hablábamos qué es lo que podemos esperar en el 2026, cómo podemos verdaderamente resumir tantas cosas que estamos viendo. Y creo que la forma más fácil que logré identificar después de muchas diferentes opciones fue la cultura china, en su inmensa sabiduría, nos establece que este año que acaba de comenzar ahora, el 17 de febrero, es el año del caballo de fuego. Y yo creo que nada describe mejor lo que son las perspectivas, lo que son los retos y las oportunidades, que entender lo que significa este símbolo del año nuevo de la cultura china. Es un año de total y absoluto cambio, porque lo interesante de esta figura es que el caballo de fuego en la cultura de ellos representa la combinación de dos símbolos que son fuego al mismo tiempo. Tradicionalmente en el modelo chino siempre tenemos el yin, tenemos el yang, siempre hay un balance entre la fuerza, entre la pasividad, entre la acción y la tranquilidad. Y este año se concentran dos fuerzas completamente de fuego, de intensidad. Y lo que dice la carta astral para este año es que el año del caballo de fuego representa dos cosas importantes. Por un lado, el caballo, que ya de por sí es un animal de fuerza. El caballo es un animal de trabajo, activo, ágil, fuerte, que nos ayuda a transportarnos, representa movimiento, representa crecimiento, representa trabajo, oportunidad. Por otro lado, el fuego representa todo lo que es crecimiento, representa aceleración, representa volatilidad, representa agresividad. Y entonces, ¿qué significa esto? Que por un lado tenemos un año donde existen tremendas oportunidades, porque tenemos un año que se caracteriza por todo va a moverse muy rápido, las cosas van a ir a una velocidad sin precedentes y es un año además que puede marcar el futuro de nuestros países, del mundo en general como pocos otros. Para que tengamos un ejemplo, la última vez que se dio un año del caballo de fuego fue en 1966, hace 60 años, y ese fue el año en el que se dio la revolución que creó el movimiento de lo que hoy es el sistema popular en China, que cambió la estructura de la hegemonía mundial para siempre. Y entonces es un año donde por un lado tenemos crecimiento y fortaleza y posibilidades, pero por otro lado la velocidad de las llamas, la intensidad y el riesgo de que si no se controla se puede quemar todo lo que construimos. Y eso es literalmente lo que resume el potencial y las megatendencias y lo que tenemos hoy enfrente para este año. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice en este momento los distintos estudios que hemos llevado a cabo, tanto nosotros en Deloitte como distintas organizaciones, que podemos esperar? Primero, hay que poner en perspectiva que vamos a empezar con un modelo de complejidad geopolítica
sin precedentes, que ya lo venimos experimentando desde este primer año. Todo lo que creíamos que era normal ya no lo es. Lo que creíamos que era el concepto del orden mundial, del world order, de cómo se manejaban las relaciones políticas y diplomáticas entre las naciones, cambió completa y violenta y drásticamente de un momento a otro. Todo el concepto del multilateralismo, al modelo donde estamos ahora ya en cada vez más relaciones nacionales o bilaterales. Y entonces vamos a tener un año donde nuevamente nos vamos a tener que acostumbrar a que lo que creíamos que era la forma en cómo funcionaban las cosas ya no es así, y tendremos a través de este año 2026 que empezar a entender cuál es ese nuevo normal, qué es lo que verdaderamente podemos considerar que es el pilar que va a sostener la estructura de las relaciones entre las naciones y los países hacia adelante, y por ende de eso cómo se van a afectar entonces las relaciones y las posibilidades de crecimiento y desarrollo del sector empresarial. Tenemos adicionalmente que vamos a seguir con condiciones económicas dinámicas. ¿Y dinámicas en qué sentido? Por un lado, vamos a tener mercados de capitales con récords sin precedentes en crecimiento, pero con una volatilidad tremenda, donde podemos haber tenido el récord del cierre de las bolsas una semana y 2 semanas después estar en discusiones sobre si efectivamente tenemos posibilidades de una corrección por los riesgos inmediatos que se ven, para nuevamente volver a ver crecimientos desproporcionados. Vamos a tener que vivir con las nuevas tendencias de las diferencias entre las dos economías, las economías de lo que puede estar pasando en el sistema financiero versus lo que está pasando en las economías del día a día, y sobre todo con la disparidad que se está dando entre las posibilidades de crecimiento de los distintos sectores. Adicionalmente, todos los factores externos que impulsan los distintos factores económicos, el impacto sobre tipos de cambio, como claramente ya lo sabemos y lo vivimos en nuestro país, los riesgos de inflación, de deflación, o sea, un dinamismo y una volatilidad también que nos van a obligar a estar en constante y absoluto proceso de redefinición de cómo vamos a operar y planificar nuestros negocios. Después, todo un proceso de reconfiguración de lo que son las cadenas de suministros y en general del modelo del supply chain, y para llevarlo al punto más específico, una redefinición completa del modelo del comercio internacional a nivel global. Al igual que hablamos ahora del tema geopolítico, las reglas del comercio internacional como las conocimos y como hemos vivido y crecido de los 80s para acá ya no son, y las posibilidades de que podamos volver a ese modelo de una estructura hegemónica, concentrada y globalizada de las relaciones del comercio exterior, cada vez las vemos más distintas. Y por el contrario, vamos hacia modelos de proteccionismo, hacia nacionalismos, hacia la creación de barreras y restricciones, y más bien a un punto donde de lo que vivimos fue un sinistrismo absoluto, donde el péndulo pasó de un lado y vemos cómo rápidamente está pasando hacia el otro extremo. Y esto claramente, y lo vamos a ver ahora en forma más detallada, es muy probablemente uno de los factores de más alto impacto y de más posibilidades de transformación y de disrupción, por no decir destrucción de valor, que podemos tener este año alrededor del desarrollo de nuestros negocios. Y después, no podemos hablar de cambio si no podemos mencionar lo que está pasando en materia de regulaciones a nivel internacional. Y vamos a seguir viendo una expansión del concepto de las reglas globalizadas, particularmente en temas tributarios a partir de la OECD. Vamos a entrar en un mundo donde va a haber más definición de ciertas regulaciones específicas para tratar de controlar áreas de desarrollo y de alto impacto, como es lo que está pasando en este momento con las tecnologías de punta, inteligencia artificial, robótica, etcétera. Pero además es un año donde vamos a aprender a verdaderamente a vivir bajo un concepto de total y absoluta transparencia e intercambio de información. Como dicen, ahora vivimos en una pecera a donde todos estamos expuestos, y lo que creíamos que antes estaba cubierto, secreto o que era limitado, ahora es de acceso inmediato y directo de todo mundo.
Y vamos a tener, obviamente no podemos tener un evento de negocios sin hablar de la parte de innovación y tecnología y la transformación que se está dando a través de todo este proceso, y particularmente del rol que va a jugar inteligencia artificial, palabra más trillada, pero palabra más importante que podemos tener para este año 2026. Porque como vamos a ver ahora en detalle, este es el primer año donde ya la inteligencia artificial pasa de ser un piloto, pasa de ser un testing, pasa de ser algo novedoso, a ser parte ya de la transformación y de la forma en la que vamos a redefinir cómo hacemos negocios a partir de ahora hacia adelante. Y entonces, claramente tenemos estas 5 áreas iniciales que claramente nos establecen un camino donde el 2026, podríamos decir, va a estar lleno de muchísimos retos. Y entonces, llevemos esto al plano de las áreas prioritarias. Y tenemos que comenzar claramente por la parte de la transformación tecnológica y específicamente el impacto de lo que la inteligencia artificial está teniendo. Y para eso voy a comenzar con lo que fueron las tendencias del 2025, porque así podemos conectarnos con lo que ha pasado en menos de 12 meses desde que salió el primer análisis de megatendencias en tecnología y a dónde vamos ahora con el 2026 y el impacto que esto tiene. En el 2025 hablamos de que la inteligencia artificial dejaba de ser un piloto para convertirse en el concepto de lo que es un sistema operativo del negocio. Es decir, ya la inteligencia artificial había dejado de ser de me puse a jugar con ChatGPT o con Gemini o con Claude para hacer algunas preguntas y mira qué interesante lo que me genera, y le puse un documento y me lo leyó y me lo explicó, donde lo que estábamos era un momento de experimentación y de testing básico. Ya el 2025 fue el primer año donde un alto porcentaje de las empresas incorporaron inteligencia artificial en sus procesos operativos, a donde ya en los distintos niveles de participación, desde el customer service hasta la parte de las operaciones, hasta la parte de la contabilidad o las finanzas o distintas áreas, se incorporó la inteligencia artificial como un modelo. Además, es el primer año donde vimos ya claramente las brechas que se están generando alrededor del tema de inteligencia artificial, y está fundamentado en compañías que venían gastando millones de dólares en la transformación porque había que salir corriendo, había que incorporar, y la pregunta fue ¿para qué y a cambio de qué? Y más importante aún, ¿cuál es el retorno que estoy teniendo de estas inversiones? Y entonces el 2025, y continuaremos en el 2026, va a ser el año donde vamos a enfocarnos en cómo voy a generar retorno y rendimiento, el ROI, de las inversiones en tecnología que estoy haciendo. Y claramente es el año entonces donde vamos a tener que empezar a ver cuáles son el tipo de recortes, de reestructuraciones y de reinversiones que hacemos para que esa inversión de tecnología verdaderamente se empiece a pagar. Pero además sale la brecha de lo que es el problema energético. Claramente la incapacidad de generar la energía que ocupamos para poder suplir la demanda de crecimiento y de lo que tenemos en este momento de necesidades para poder cumplir desde el punto de vista de la manufactura industrial, al almacenamiento, la educación de los modelos de LLM y en general la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial 24/7 como tenemos hoy. Y a eso le sumamos, caso particular, por ejemplo, en nuestro país, las deficiencias en la implementación de telecomunicaciones y ancho de banda, y entonces ahí tenemos la tormenta perfecta entre la velocidad a la que va la tecnología, lo que ya podemos hacer y la incapacidad de tener el hardware y la energía para poder ejecutar esas tendencias. Después, el 2025 nos puso el tema del reto de lo que es el liderazgo entre tensiones, y es donde ya empezó la discusión de el humano o la inteligencia artificial, la empresa tradicional o la empresa digital, la contratación de más personas o la creación de versiones digitalizadas, etcétera. Y entonces fue donde en primera vez empezamos a tener ese tipo de discusiones y empezamos a sentir el impacto, porque en el 2025 es la primera vez en que empezamos a ver reducciones en contratación y despidos masivos
como parte de un proceso que muy probablemente veremos se profundizará a partir del 2026 por la utilización de tecnología en sustitución de los recursos. Pero por otro lado también sale todo el movimiento de no es desaparecer el humano, es potenciar al humano con inteligencia artificial. Y que ese ha sido, digamos, el movimiento que se está tratando de promover, que tome verdaderamente fuerza y control. Y después todo el concepto de la inteligencia artificial como parte ya del desarrollo de una fábrica interna de soluciones, de procesos, y utilizar la inteligencia artificial para la producción de todo lo que necesitamos y tenemos que ir desarrollando en nuestros países. Y lo más interesante fue, en el último estudio que habíamos hecho, en el 2025 se calculaba que un 50% de las empresas iban a cerrar el año incorporando al menos un agente de inteligencia artificial dentro de sus procesos, y la proyección es que al 2027 íbamos a tener 25% el año pasado, y al 2027 vamos a llegar con un 50%, o sea, ya más de la mitad de las empresas teniendo agentes digitales trabajando como parte de su fuerza laboral ordinaria. Y ahora rápidamente veamos los tech trends que salieron hace un par de semanas. Y vean la velocidad entre que estábamos hablando de empezar a adoptar agentes digitales, a empezar ya a incorporar los procesos, a lo que ya se proyecta para la mayoría de las empresas relevantes este año. Primero, inteligencia artificial ya no solo en lo digital, sino en lo físico. Es el primer año donde vamos a ver la incorporación de la robótica y toda la parte de creaciones físicas industriales, donde la inteligencia artificial va a empezar a operar procesos productivos, y la incorporación de humanoides y robots para desarrollar actividades generales. Desde simplemente la carga y el stocking de inventario, los robots que vemos ahora pasando por todo lado en líneas de luz para poder llevar los productos, hasta la incorporación por primera vez ya de humanoides en las cadenas de producción industrial en forma masiva. Y hay una proyección que salió, hay 4 firmas internacionales que ya la han confirmado, que se proyecta que al 2035 no estamos hablando de una adopción de unos cuantos miles, estamos hablando ya de millones potencialmente de robots desplazados en el sector productivo a nivel internacional. Después, el concepto ya ahora de una fuerza laboral basada en silicon, en el silicio. Ya el 2026 no es si adopté o no adopté. La empresa que no está utilizando agentes de inteligencia artificial es una empresa que muy probablemente ya se quedó y le agarró tarde. Porque el concepto de crear agentes, y no estamos hablando de reducir ni siquiera nuestra fuerza laboral actual, es potenciar las capacidades de nuestra fuerza laboral con múltiples agentes de inteligencia artificial que puedan trabajar en paralelo alrededor de cada posición. Es decir, para cada puesto de trabajo yo lo voy a diseñar ahora, no solo alrededor de la descripción de puesto que yo voy a revisar en el currículum, sino voy a hacerlo a partir de las funciones y competencias de digitales que van a estar trabajando junto con esa persona. Y el trabajador del futuro, nuestro colaborador del futuro, es aquel que va a poder gerenciar y administrar su ejército de agentes de AI que van a trabajar a la par de él o de ella para desarrollar esas funciones. Vamos a tener además un cambio en donde la organización de las estructuras dentro de las compañías cambia, porque el stack completo de las operaciones pasa a incorporar inteligencia artificial. Las capas iniciales fueron atención al cliente, customer service, que yo me conectaba a WhatsApp o hacía una llamada y ahí entonces me hablaba un robot y me hablaba una persona que le daba yo 4 explicaciones, después a la tercera me lo agarraba. Fuimos evolucionando a cada vez más entendimiento lingüístico del lenguaje natural, y fuimos evolucionando a un punto donde ahora ya lo que voy haciendo en mi trabajo en paralelo, tengo 2 agentes que me están colaborando, me están generando. Si tengo que hacer 3 partes, yo le digo al agente 1, usted empiece con esto en Excel y vaya haciéndome el forecast de lo que va a ser el cierre del trimestre. Al otro le digo, vaya haciéndome un cálculo de lo que es la proyección de inventarios que necesito para el cierre del trimestre. Al otro le digo, calcúleme el costo directo total a la fecha.
Y al último le digo, ensamble la información de todos los que están haciendo eso y deme un reporte general. Esa ya es la incorporación a todos los niveles del stack de las operaciones del negocio. Y esto nos lleva a lo que es muy probablemente uno de los retos más grandes que tenemos a partir de este año, y es la redefinición de un modelo de talento y la propuesta del valor humano en la era de la inteligencia artificial. Y hablando de lo que va a ser parte de la discusión de este gran evento, que es el tema de la educación, es cuál es esa dualidad que vamos a tener entre esta situación de, por un lado, voy a tener toda una fuerza laboral digital y por otro lado, cómo voy a mantener lo que tenemos hoy. Y eso empieza por uno de los procesos más importantes y que es responsabilidad de absolutamente todas y todos los que estamos sentados hoy en este salón como sector empresarial productivo, y es el retooling y el reskilling de la fuerza laboral actual. Vamos a hablar mucho de los problemas de la educación y el futuro de la educación y lo que tenemos que hacer para transformar nuestro país y el mundo desde el kindergarten hasta la universidad. Pero eso es lo que estamos viendo hacia adelante. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestra fuerza laboral de hoy? Y eso empieza por la redefinición de cuáles son esas competencias, cuáles son esos skills, cuáles son esas capacidades que necesitamos enseñar, educar y formar a los que hoy están trabajando en nuestras organizaciones para poder tener la capacidad de evolucionar y poder subsistir en un nuevo modelo como el que estamos viviendo hoy. Y eso empieza por entender esas capacidades. Ya no es, bueno, se graduó uno de administración, de economía, de derecho, de ingeniería civil, de ingeniería de esto y lo otro. Ahora es al revés. Nosotros, los que somos el sector productivo, tenemos que ir al mercado de la educación a decir, hoy lo que necesito es estas capacidades, necesito gente especializada en estas tecnologías, necesito gente especializada en estas competencias. Es más, comentábamos el otro día, todo el concepto incluso de cuáles van a ser los títulos o la forma en la que nosotros hoy definimos la definición de soy un bachiller, un licenciado, un máster, un PhD, cómo va a cotejar eso en un mundo donde lo que necesitas es múltiples competencias y certificaciones en 25 tecnologías distintas. Y si para eso se ocupa un modelo o el otro, todo el rediseño de eso, ya más bien hay muchas partes en las que estamos tarde para poder enfrentarnos a la realidad de la velocidad con lo que esto se está viniendo. Y después todo el concepto de incorporar el modelo de desarrollo sostenible al negocio de la definición del modelo humano alrededor de la inteligencia artificial incorporada en el talento. ¿Eso qué implica? Reconocer que, y la propuesta es, no vamos a sustituir al humano con la inteligencia artificial, vamos a potenciar las capacidades, las competencias y los skills del humano con la inteligencia artificial. Y no hay que confundirse, es una realidad absoluta que se van a perder plazas de trabajo porque hay una gran cantidad de funciones y actividades que van a tener que ser sustituidas. Todo lo que sea volumen, repetitivo, análisis general de datos masivos, utilización de acciones repetitivas, producción de documentos repetitivos, etcétera. Eso no hay forma ya de detener la realidad de que los humanos no lo van a volver a hacer. La pregunta entonces es, ¿cuál es ese valor estratégico adicional que le vamos a dar a nuestra fuerza laboral para que los agentes digitales hagan todas esas labores y nosotros nos enfoquemos en ese concepto del valor agregado, de la estrategia, del análisis detallado, de la redefinición y de la integración, que es a donde el humano sigue teniendo posibilidades? Y después, un gran fenómeno que nos explota este año es la realidad de la situación del mercado de las generaciones de los millennials y de los Zetas. En un último estudio que habíamos hecho en más de 44 países que participaron, creo que fueron como 24,000 o más personas de las encuestas, menos del 6% de los millennials y de los Gen Zs dijeron que les interesaba llegar a puestos directivos de las empresas, que no querían asumir responsabilidades incrementales, que lo que querían era una organización que les diera propósito, bienestar y enseñanza, educación.
y con eso vivían el resto de su carrera felices. La realidad es que ese concepto de la trilogía divina, de esa trifecta que están buscando, ya estamos viendo el shock donde cuando ya tenés que vivir en el día a día, tener que comprar una casa o pagar el alquiler, comprar un carro o hacer el leasing o comprar la moto, empezar a pagar facturas porque ahora algunos, ya casi ninguno, quieren tener hijos o hijas, etcétera. De la realidad entre vivir en ese modelo de la trilogía perfecta versus la realidad de la compensación y la generación de ingresos que tiene eso es tremendamente difícil. Y eso implica que tenemos que redefinir cuál va a ser la capacidad de desarrollo, porque además son muy probablemente las dos generaciones más educadas y más formadas que hemos tenido en la historia, porque ya nacieron digitalizados, ya nacieron en un mundo con acceso a toda la información, a todos los recursos, y aún así no les estamos viendo el potencial completo de qué vamos a hacer. Y esas son las personas que tienen que generar el trabajo y las contribuciones para sostener las pensiones y el retiro de todos los que estamos en este salón. Y por último tenemos el tema de la redefinición del gerente, del administrador. En esta misma encuesta, interesantemente, salía que los managers, los gerentes, los que se supone que deberíamos de estar en el frente del desarrollo del talento en la formación, dedicamos menos de un 13% del tiempo efectivo a atender a nuestra gente, a educar, a formar, a ser mentores, a darles la experiencia que ocupan para su trabajo, porque más del 40% lo experienciamos en temas administrativos, que ahí sí hoy los agentes digitales de inteligencia artificial podrían estar haciendo por nosotros. Entonces, si redefinimos el modelo interno y ponemos a la nueva estructura de los agentes digitales a asumir esas labores administrativas, podemos liberar completamente las capacidades de la gerencia para formar, incentivar y ser mentores de toda esta gente, y tal vez más de un 6% quieran eventualmente ser gerentes directivos y dueños de empresas en lugar de quedarse simplemente en esos niveles intermedios. Y entonces, muy rápidamente, ¿qué significa esto del concepto de la propuesta de valor humano como parte de los trends que se están desarrollando? Primero, hay que dedicarle el tiempo a la educación interna. Organización, compañía, gobierno, lo que sea, cualquier organización que no destine dentro del tiempo efectivo de presupuesto y de trabajo, tiempo para que su gente se forme en el retooling y el reskilling, está condenando a esa fuerza laboral a quedarse en el camino en este año. Y eso implica el rediseño de modelos de educación interna, ya sea con capacidades propias o en outsourcing, en colaboración y coordinación con universidades, centros educativos, pero hay que crear el concepto de las academias internas, o sea, un modelo donde tengamos las capacidades de formar a nuestra gente en sus sitios de trabajo para facilitar el desarrollo y el crecimiento. Después, el concepto que hablamos ahora de los managers, convertir el concepto del gerente al concepto del mentor, al concepto de esa persona que va a guiar, va a dar conocimiento, va a dar educación, va a dar formación para que la fuerza laboral tenga las competencias para ser efectivas en este nuevo modelo de negocios. Después, todo el concepto de cómo se contrata a la gente y la movilidad de los recursos. Ya los recursos no pueden estar circunscritos a un solo lugar. El concepto de lo que experimentamos con los nómadas eventualmente tendrá que ser cada vez una realidad mayor, porque van a haber ciertas especialidades que cada vez va a ser más competitivo y más difícil, y vamos a tener que tener la capacidad de estar moviendo recursos entre un lugar y otro, entre una oficina y otra, entre un país y otro, en forma más adecuada. Y vamos a tener que entender que ahora el aprendizaje de nuestra gente se lo vamos también a dar en outsourcing a la inteligencia artificial. Y una forma efectiva de crear estas academias y de crear este modelo y dedicación de tiempo es creando los agentes de AI que se dediquen específicamente a educar a nuestra gente, que nos ayuden a ser los tutores en el mundo digital para complementar esas necesidades para poder sobrevivir. Y si algo importante que hemos aprendido de los millennials y de las generaciones Z es que
claramente el concepto de un modelo triple bottom line, reconociendo la sostenibilidad como el frente del desarrollo del negocio, hay que incorporarlo en todas sus facetas. Ya no es generar solo retornos sobre el capital, es generar retornos sobre el capital humano, generar retornos sobre el capital del bienestar en nivel de salud, bienestar mental, oportunidades de crecimiento. Pero además es muy importante, si no hacemos esto, no vamos a poder contratar. Y ya no se trata simplemente de que, bueno, quiero seguir trabajando desde la casa. Ya no solo es eso, que obviamente sigue siendo uno de los temas más complejos que tenemos en este momento. Es verdaderamente darle los instrumentos para poder salir adelante en todo lo que necesitan y sentir que hay un propósito de la organización por darles bienestar. Y aquí nada más muy rápido, en la parte de las finanzas este año dejan de ser simplemente el reporte, simplemente la data, simplemente la forma en la que yo interpreto. El CFO pasa a ser prácticamente que un miembro del equipo total de estrategia, porque es un año donde las cosas se van a mover tan rápido y con tanta volatilidad que la definición del modelo financiero económico, el nivel de endeudamiento y apalancamiento, la rotación del inventario, el cambio en el precio del transporte marítimo, lo que tenemos, ya no lo vemos, bueno, dame el reporte del trimestre o veámoslo en el cierre del bimestre o veámoslo en el cierre del semestre. Es información que vas a tener que tener en el ya. Porque si no, la toma de decisiones efectivas para poder evitar un colapso por un cambio que se pudo haber dado de una semana a otra, como hemos vivido en la última semana en materia de comercio internacional, por ejemplo, las finanzas tienen que estar en capacidad de dar no información, de dar data estratégica para la toma de las decisiones. Y ahora, muy probablemente, una de las más interesantes. Si a mí alguien me hubiera preguntado hace más de un año si hablar de tarifas o aranceles era relevante, yo hubiera dicho, sí, si querés hablemos de aduanas y eso como un tema general de operaciones, pero lo podemos ver ahí en una discusión aparte. Y poco hubiéramos podido creer que hoy la palabra tariff o arancel es muy probablemente una de las palabras más poderosas, pero más importante aún, de las armas más poderosas que se han desarrollado para cambiar el modelo del orden internacional y la estructura de la estabilidad global. O sea, de un momento a otro pasamos de un concepto donde los aranceles y las tarifas eran simplemente lo que me preocupaba yo que iba a afectar el costo de mi producto o mi costo de la importación o mi costo de materia prima, a convertirse en el elemento esencial, transversal, que define incluso la forma en la que se van a manejar las relaciones bilaterales o multilaterales entre los países a nivel internacional. Ya no es a partir de los principios generales de la diplomacia tradicional, donde se negociaban en distintos términos, no, es a partir de la definición del modelo de tarifas que definimos para el país A y el país B, se puede redefinir la relación entera entre esas naciones. Y la capacidad que hay ahora, como lo que hemos vivido, vean solo lo que hemos vivido en los últimos días. O sea, hemos pasado por cuántos números, que la 100 tal, que la 200 tal, que el IEPA. O sea, ya no podemos con la velocidad a la que esto está cambiando. Y esto nos obliga a que el concepto de administrar y operar las cadenas de suministro no es como era en lo que decíamos los años de gloria, y eso fue apenas hace un año y pico, que era... Yo proyectaba, calculaba cuál era el crecimiento del GDP, calculaba cuál iba a ser la devaluación, calculaba cuánto iba a ser mi inflación, calculaba entonces el crecimiento que iba a tener de un año al otro. Mira, este va a ser un año complicado, voy a crecer un 8, eso implica entonces que tengo que comprar tanto más, que tengo que hacer esto. Montaba un plan anual que era una cosa espectacular, ¿verdad? Y decía, bueno, lo reviso el primer trimestre, ahí hago ajuste, tal vez hago un corte a mitad de semestre y ahí termino de acomodar. Y ya con eso me fui hasta el fin de año. Hoy en día lo que planificamos a nivel de nuestra cadena de abastecimiento para la próxima semana no lo podemos asegurar. Porque pudimos haber amanecido con un arancel sobre la materia prima que necesitábamos del 10, 2 días después está el 15, nos fuimos una semana y llegó al 25,
Y 4 semanas después dijo, no, no, ya no, ahora estamos otra vez al cero. Y en ese paso, ¿cuántas órdenes tuve que ir poniendo o quitando o renegociando? ¿Cuánto producto tuve que dejar en tránsito? Porque si lo importaba pagaba más y entonces era más barato decir sosténgamelo para ver si de aquí a 2 semanas vuelve a cambiar esto y entonces lo puedo importar. O sea, ya no hay forma de planificar. Y eso claramente tiene un impacto sobre el modelo de gestión y administración, porque si nuestros sistemas, nuestra data, nuestra capacidad de negociar con los proveedores, el entendimiento incluso ahora si de los proveedores están o no están en la lista de países correctos con los que puedo o no puedo hacer negocios, porque si resulta que me voy a ciertos países, automáticamente me va a generar una reacción de otros países. Y entonces incluso el elemento político de con quién voy a manejar mis relaciones comerciales ya no es de quién me ofrece el mejor precio, el mejor producto, la mejor calidad y el precio más barato. No, ahora es primero, eso no es de uno de los países con los que debería de estar haciendo negocios y una vez que determino eso, que ahora sí veo precio, calidad, etcétera. Entonces es completamente fuera del modelo económico tradicional capitalista de cómo defino la estructura de mi negocio. Ahora tengo que incorporar todo el proceso de análisis geopolítico para determinar si efectivamente esa es la forma en la que quiero hacerlo. Pero lo más importante es la diversificación que necesito para poder sobrevivir, el entendimiento de quiénes son los que me van a poder entregar con cambios tan violentos que tenemos y lo más importante aún, de la capacidad de los mercados de absorber esa volatilidad en los precios. ¿Puedo o no puedo trasladárselas al mercado? ¿Pueden crecer o no pueden crecer? Y después, muy rápidamente, vamos a seguir en un entorno regulatorio complejo, muchísima fragmentación regulatoria internacional, porque ya, como dije ahora, pasamos de los modelos del multilateralismo a cada vez más regulaciones y relaciones individualizadas entre uno o varios países. Y eso va a tener un impacto en la forma en la que definimos las regulaciones locales, porque antes copiábamos un estándar que supuestamente el que iba a aplicar para 100 y pico países, por ejemplo la OECD, y de un momento a otro, de la mitad del G7 ni siquiera se pueden poner de acuerdo entre ellos. O resulta que tenés a 100 y pico de un lado y después tenés a 2 de los bloques económicos más importantes de otra forma. Ya me van a sacar de aquí. Y después, el tema de cómo las empresas, cómo nosotros, las empresarias y los empresarios, vamos a poder responder a estos cambios. Y la capacidad interna de nuestras organizaciones de estar aprendiendo todas estas regulaciones que, de nuevo, tal vez antes estaban más globalizadas y ahora resulta que para el país A va a ser este marco regulatorio, para el país B va a ser otro marco regulatorio, para el país C ahora resulta que tienen estándares de salud o estándares de esto que son diferentes a los que tenía con el resto. O sea, de nuevo, al desmantelarse el multilateralismo, implica que tenemos que hacernos políglotas en una grandísima cantidad entonces de regulaciones que pueden afectarnos. Y el último que estaba ahí era el tema de la trazabilidad. O sea, hoy en día todo lo vamos a poder ver, como dije, todo va a ser transparencia, administraciones tributadas completamente digitalizadas y conectadas, gran cantidad de países donde ya ni siquiera se presentan declaraciones de impuestos. Te llega la declaración hecha por el gobierno al final del año y te dice, revísela a ver si tiene alguna pregunta. Vos la ves y decís, no, está bien, ok, mándeme el cheque. ¿Por qué? Están conectados al ERP, tienen factura digital, tienen conexión a aduanas, tienen conexión a seguridad social, tienen conexión a todas las bases de datos y entonces, ¿para qué necesito yo gente como mi compañera para que me haga nada? Si ya ahora el gobierno les va a hacer todo el cálculo de la declaración de los impuestos y ustedes lo único que van a decidir es si al final de cuentas los números les cierran o no les cierran con lo que tienen. Y aquellos que no tienen las cifras conciliadas o que no les concilian los inventarios con las ventas y las compras, claramente ya eso no va a volver a existir porque todo lo vas a tener en un control real. Y entonces, ¿qué significa esto llevándolo ahora al plano de nuestro país? Y quiero comenzar con este pequeñísimo scorecard. Obviamente pude haber puesto más, pero solo para empezar. Esta es la realidad con la que comenzamos este año tan trascendental. Un crecimiento del 3.3. Comparado a las perspectivas de crecimiento mundial, no está mal.
Estamos dentro de los países, de los bloques emergentes que por lo menos van a crecer y vamos a crecer en un número interesante. Pero aquí el distinguido doctor Mesaya siempre me decía que Costa Rica nunca va a dejar de ser lo que es si no crece más de un 5% al año, ¿verdad? Creo que ese era el número mágico. Bueno, ahora vamos por 6, imagínense, estamos a la mitad. Pero bueno, consuelo, como es mal de muchos, consuelo de tontos, por lo menos tenemos un número de crecimiento. Tipo de cambio, ni siquiera voy a pretender hablarles de eso. Todos saben lo que significa y lo que implica y el dolor de muchos de lo que significa esto de ahora. Pero sí un tema importante y es, ya vimos los primeros efectos a nivel de desempleo, a nivel de caída en contratación de servicios de valor agregado y el potencial que hay en materia humana, que es un defecto principal de lo que tenemos. Inflación, ¿cuál inflación? ¿A dónde estamos? ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar con esta estructura? Y una realidad terrorífica del último informe del INEC, 825,000 de 2 millones y pico, de 2.350.000 de lo que es la fuerza laboral en este momento en la absoluta informalidad. Y tampoco me voy a poner a hablar del 6% a nivel del desempleo, porque todos sabemos lo que puede haber detrás de eso. Pero la realidad es que en este momento tenés 800,000 personas y dependiendo de qué número querés usar, entre un 40 y un 50% de la economía total todavía desde la oscuridad de la informalidad. Y lo que eso representa para la sostenibilidad de la fibra, no el modelo, de la fibra de nuestro país hacia adelante. Y entonces, Costa Rica y el resto del mundo, ¿qué tenemos? Quienes puedan cerrar las brechas en todo lo que hablamos, en enfocarse en formar a la fuerza laboral, identificar las necesidades de la tecnología, poner por primera vez la tecnología a trabajar para uno, no uno para la tecnología que nunca le funcionaba, ahora tiene que ser al revés, sacarle ese retorno a la tecnología. Este año 2026 puede ser de caballo, podemos ir galopando y creciendo y desarrollando, pero si no lo hacemos puede ser un incendio total. Tenemos capacidad para hacerlo, pero eso requiere tiempo que no tenemos, porque es un año donde la velocidad nos va a obligar a tomar decisiones muy rápido, con muy poca capacidad por los cambios tan drásticos que tenemos que vivir. Necesitamos capital y necesitamos planeación. Y entonces este es un momento donde muy probablemente vamos a ver consolidación en industrias y segmentos. Verdaderamente la fuerza está en estar separados o en estar uniéndonos. Y entonces es un momento para revisitar el concepto de las adquisiciones, las fusiones, las alianzas, para redefinir el modelo operativo y el crecimiento de distintos segmentos y sectores de nuestra economía. Podemos convertir nuestro país y la región, incorporando a varios otros países de Centroamérica, en un hub verdaderamente con capacidad de vender resiliencia, como demostramos en los años durante y sobre todo post pandemia, porque tenemos cercanía con muchos de los centros principales y nuestros socios comerciales más importantes, tenemos capacidades digitales en la formación y podemos vender servicios intensivos en conocimiento. El problema es que se nos están agotando el tiempo para formarlos y los que tenemos ahorita. Y ya rápidamente, el checklist rápido que quisiéramos tener de Costa Rica. Primero, actuar con sentido de urgencia. Si hay un año con un momento donde tenemos que tomar una decisión trascendental de qué país queremos al cierre de este año y hacia adelante, es a partir de ahora. Tenemos que enfocar en educación, educación, educación. O sea, es el único recurso natural más preciado que tenemos nosotros que podemos seguir explotando y desarrollando. Pero bueno, hoy entraron, ¿cuánto es? Más de 1 millón de muchachos y muchachas a las escuelas y a los colegios. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen con todo lo que acabo de explicar de las competencias que tienen de esa generación de sobrevivir con el currículum educativo que tenemos actualmente? Y entonces esa transformación integral es vital. Infraestructura y energía, ni les digo, no tenemos megas suficientes para tener data centers acá y queremos atraer a OpenAI, queremos atraer a Google, queremos atraer a todas las grandes que se vengan. Ellos vienen felices, como lo están haciendo en El Salvador. El tema es, ¿de dónde sacamos la energía para poner todos esos grandes centros de desarrollo que ocupamos para esto? Y la digitalización, ni se diga, y certeza jurídica. Este es un año, como hablamos en el principio, donde tenemos la capacidad de transformar. Y es un año de absoluta disrupción y de cambios sin precedentes. Y creo y estoy convencido de que todavía estamos total y completamente a tiempo
para que este país, con la increíble capacidad que tiene, si logramos verdaderamente como sector empresarial actuar unidos, actuar en coordinación y pensando en todas estas necesidades que al final de cuentas está en nosotras y nosotros, poder colaborar con el gobierno, con las instituciones, las ONGs, todos los participantes activos de esta sociedad, podemos hacer que nuestro camino sea total y completamente del lado del caballo que con el fuego nos dio luz para llegar al éxito y no que se nos fue para el otro lado y se incendió todo lo que quedaba de camino. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Buenas tardes.